Muy buena tarde, bienvenidos a la Escuela Aurum Argentina. En este 2020 cursando nuestro segundo año del Centro de Estudios. Hoy, 14 de noviembre. Estamos inaugurando el dispositivo del Zoom para el Centro de Estudios. Ya habíamos hecho la prueba el día martes en el grupo Aurum y nos estamos internando en, fíjate, un aspecto de lo general que cobró relevancia en estos meses. Un programa hecho a nivel planetario, en este caso el Zoom para videoconferencias, al cual deberemos domesticar y adaptar haciendo lo necesario, según la concepción del individuo absoluto, tal cual menciona Ébola. Esta concepción del individuo absoluto es una concepción que Ébola recrea en su etapa filosófica. Es muy interesante observar los distintos periodos de la vida de Julius Evola. El otro día viendo un programa, ¿no?, el Gibelino, en el cual Lucas Carena entrevistaba a Eduard Alcántara, un español, un estudioso de la obra de Ébola. Un programa que se los recomiendo, está en YouTube. Fíjate, en la conversación surgió el tema de los distintos periodos de la vida de Ébola. Fíjate, según el pensamiento táctico, viste que siempre intenta saber, entender y comprender, buscando una estructura, buscando las conexiones de sentido y rastreando lo tangible. Fíjate, la vida de Ébola era una cuestión contradictoria, se mencionaba en ese reportaje. Empezando por la primera etapa de la vida de Ébola, que es la etapa artística, en la cual Ébola aproximadamente a los 20 años participaba de lo que eran las vanguardias del arte en ese momento en Europa. Y él elige constelar lo que en ese momento se denominaba el dadaísmo. Entonces Carena le mostraba las pinturas de Ébola a Alcántara y le dice, no hay mucha diferencia de la pintura de Ébola y lo que después va a hacer Picasso. Fíjate. Y no, precisamente. Fíjate, eso se tomaba como una contradicción. Fíjate, desde lo general, desde el pensamiento táctico, esas cuestiones se toman como una contradicción. ¿Cómo alguien va a pintar como Picasso a los 20 años y después va, en la etapa filosófica y en la etapa tradicional, va a decir todo lo contrario? Fíjate. Únicamente estas cuestiones pueden ser abordadas desde el pensamiento estratégico. Fíjate, ¿qué nos dice el pensamiento estratégico de esta etapa de la vida de Ébola, la etapa artística? Fíjate que Ébola en ese momento estaba emergiendo de lo inconsciente personal, o sea, de su arquetipo familiar. ¿Qué es lo que se jugaba, fíjate, en la década del 20 aproximadamente? Entre principios del siglo y la década del 20, ¿qué es lo que se jugaba en Europa en lo general, en las familias aristocráticas? Lo que Puccini
expresó en esa maravillosa ópera que se denomina La Bohème, la Bohemia. Fíjate, la Bohemia es una ventana en la matriz artística, o sea, en el cuadrante del alma, que cada familia aristocrática tiene que transitar en ese argumento a través de alguno de sus miembros. Fíjate, en toda familia aristocrática, en toda familia de clase alta, acomodada económicamente, siempre hay un integrante de la familia que es el bohemio. El que transita por el argumento de la bohemia. Fíjate, ¿de qué se trata esa cuestión? Del registro imaginario, del cuadrante del alma, de la función del sentimiento. ¿Cuál es la finalidad de la bohemia? Que el individuo en el cuadrante del alma, a través del registro imaginario, encuentre su propio arte, o sea, su propio ars regia, como después va a decir Ébola en la tradición hermética. ¿De qué se trata esto? De tornar al cuadrante del alma conducente y permeable a la energía del espíritu. Básicamente en eso consiste ese gran entrenamiento de la bohemia, del arte. Que el alma propia tenga la capacidad de abrirse, quede abierta en una cierta apertura hacia el espíritu. Fíjate, en eso está todo. Fíjate, ¿en qué concluye la etapa artística de Ébola? En el dadaísmo. Fíjate, el dadaísmo es, podríamos decirlo, en términos de categorías, el dadaísmo se ubica a la izquierda de la izquierda. ¿Qué quiere decir esto? Que es casi un arte de tipo anarquista, en el cual se burla de todas las cuestiones de los arquetipos y de todos los argumentos habidos y por haber. Cuando Ébola constelaba el dadaísmo, él menciona que le gustaba participar en performance, en actos dadaístas, en las cuales alguien parecía que iba a decir algo muy importante y sus mismos compañeros de performance aparecían en el público y comenzaban a arrojarle verduras y objetos contundentes, provocando el caos generalizado, ¿no? Ante algo importante que nunca se llegaba a decir. Fíjate, esa constelación en ese arte anárquico, ¿no?, a la izquierda de la izquierda, es una cuestión que perfora el designio. Todo aquel que sigue el dadaísmo hasta las últimas consecuencias, como que tiene la capacidad de perforar lo arquetípico. Eso es lo que logró Ébola. O sea, dijo, si tengo que transitar un argumento de izquierda, ¿no?, la bohemia, el cuadrante del alma, bueno, vamos a hacerlo, pero como decía el borracho de la arboleda, como yo quiero. Vamos a ir por la izquierda, pero como a mí me gusta, ¿no? Lo cual termina desarrollando un arte trambólico. Fíjate. Ese es el corolario al cual llega Ébola a través de la bohemia y del arte, al dadaísmo. Ubicarse a la izquierda de la izquierda, con lo cual perforar cualquier cuestión argumental a través del absurdo y de lo bizarro. Por eso se dice que al argumento de la izquierda se lo perfora desde la anarquía. Fíjate. El anarquismo se ubica a la izquierda de la izquierda. Es la capacidad de perforar arquetípicamente los argumentos.
a través del elemento caos. Tengamos esto presente. Fíjate, ¿qué es lo que se provocaba en esas performances a las cuales asistía Ébola en el dadaísmo? Un caos generalizado. Fíjate. En medio de ese caos generalizado, en ese momento, Ébola vociferaba grandes verdades y desaparecía. Fíjate. Pero las grandes verdades se decían en medio del caos. Era necesario precipitar el caos para decir las grandes verdades. Fíjate, eso es una gran muestra de verdad. Pues fíjate, lo primero es el arquetipo de Dioniso, es desconfigurar lo que antes estaba configurado en la antigua condición. Fíjate, esto es algo que se menciona en una gran película, en algún momento la veremos, El efecto mariposa, la 1, es la única, en la cual se dice: no se puede cambiar a alguien sin destruir lo que fue alguien hasta ese momento. Fíjate, ¿a qué se refiere esa cuestión? Al elemento shivaico, como particularidad de destrucción. O sea, que para poder configurar a alguien en un estado superior, primero se lo tiene que desconfigurar respecto del estado anterior, del pasado. Eso es lo que se llama en el sendero la capacidad de entrar en terreno inseguro. Fíjate, ¿para qué sirve la desconfiguración? Para poder entrar en terreno inseguro, para poder abrirse a lo desconocido, para poder considerar lo que antes no se consideraba. Primero, para eso es necesario una desconfiguración respecto del estado anterior. No mucha gente se banca desconfigurarse. Eso es una verdad. No mucha gente. Son pocos los que acceden a desconfigurarse respecto del estado anterior. Porque desconfigurarse implica una capacidad que solo posee el individuo, que es la tolerancia a la frustración, expresada en términos de ansiedad en la personalidad y de angustia en el alma. Todo aquel que está ante lo desconocido se siente frustrado. Ahí suenan las sirenas. Es así. Todo aquel que está ante lo nuevo, ante la novedad, ante lo desconocido, se siente frustrado porque no puede interpretar lo desconocido, la novedad, con los elementos que tiene en ese momento. Va a necesitar desconfigurarse, aceptar ese gran reto de cruzar el abismo, como mencionan los magos. Fíjate, cruzar el abismo. Primero es tolerar el abismo, como decía Nietzsche, teniendo en cuenta que cuando te asomás al abismo, como bien lo decía Nietzsche, ese gran exponente de mano izquierda, cuidado porque es el abismo el que se asoma en tu interior. Fíjate, el primer riesgo es ser fagocitado por el abismo. Eso está representado en la Séfira Da'at del árbol de la vida, lo que se conoce como la gnosis. Las escuelas del universo A, particularmente las escuelas cabalistas, del esoterismo cabalista del Valle del Nilo,
en Egipto, consideran que toda cuestión gnóstica implica asomarse a un abismo. Por eso si ustedes ven, ¿no?, en el árbol de la vida, de la Cábala, la Séfira Da'at, que corresponde a la Gnosis, es el único sefirot que está dibujado en línea de puntos, que está pero no está. ¿Por qué? Porque esto corresponde al abismo que menciona Nietzsche. Toda verdad gnóstica implica el asomarse a un abismo. Esto muchos rabinos que enseñan Cábala, ¿no?, desaconsejan transitar por esa séfira, por la gnosis. Porque dice que hay una gran posibilidad de volverse loco transitando por esos abismos, en los cuales la cordura es desafiada. Fíjate, ¿por qué dicen esto los rabinos? Por la desconfiguración que se produce para alguien que se asoma al abismo, para alguien que se asoma a lo desconocido y a la desconfiguración que eso produce. Ese es un gran tema. Por eso Nietzsche decía, cuidado, porque cuando te asomas al abismo, también es el abismo que se asoma en tu interior y te puede fagocitar. De los pocos que se animan a desconfigurarse, son todavía menos los que se animan a entrar seguros en terreno inseguro. ¿Qué quiere decir esto? Que de los pocos que se animan a desconfigurarse, son aún menos los que tienen elementos en los cuales apoyarse en esa desconfiguración. Fíjate, esto es lo que produce el internarse en las líneas de mano izquierda. Produce una gran desconfiguración, un gran abismo. Y es necesario transitar ese abismo, cruzarlo. Fíjate, ¿con qué se cruza el abismo? Con los elementos que el individuo haya podido destilar en el cuadrante de lo físico, en el cuadrante de la mente y en el cuadrante del alma. Fíjate, en mi caso, yo tuve que transitar casi 30 años en mi recorrido para destilar elementos en lo físico, en lo mental y en el alma, para estar apto para sumergirme en elementos de mano izquierda, en escuelas de mano izquierda. Porque la escuela de mano izquierda es como que te tira al abismo, ¿no? Las escuelas de mano izquierda tienen el lema de: si ves a alguien que se acerca al abismo, solo empújalo, ¿no? Eso es generalmente lo que hacen. Entonces allí se verá, en el abismo, quién se sostiene y puede cruzarlo y quién se hundirá en ese abismo y será comido vivo por las fuerzas que allí habitan, por las fuerzas del caos. Por eso únicamente puede liberarse a través de una línea de mano izquierda quien tiene la capacidad de cruzar el abismo. Pero fíjate que quien tiene la capacidad de cruzar el abismo se tiene que apoyar en algo que el pensamiento táctico no percibe. Si nosotros vemos a alguien que cruza el abismo, vemos a alguien que camina sobre el aire. Fíjate, que se está apoyando en algo.
pero que la personalidad y el alma no alcanzan a definir qué es. ¿En qué se apoya quien puede cruzar el abismo? En lo que haya podido destilar, fíjate, en su propio neuma, su propia alma, su propio nous y su propio corps. En esta etapa del dadaísmo, lo que nos muestra Évola es cómo destiló su neuma a través del arte, a través del dadaísmo. Fíjate, eso que destiló Évola es lo que después lo torna apto para asomarse a los abismos que él mismo va a plantear y en poder cruzarlos, finalmente. Luego viene la etapa filosófica, en la cual Évola estudia, fíjate, tiene la disciplina del estudio en lo académico, pero con el desafío de no quedar encerrado en el argumento arquetípico de lo académico. Él llega a generar una tesis filosófica, ¿no? Fenomenología del individuo absoluto, que es como si fuera la síntesis de su propio nous. Así como el dadaísmo fue la síntesis de su propia alma, la fenomenología del individuo absoluto es la síntesis de su propio nous. Él caracteriza, ¿no?, a la individuación máxima como la fenomenología del individuo absoluto, como la separación máxima respecto del universo, que únicamente puede lograr alguien que ha sabido unirse al universo. Es una paradoja. Es la misma paradoja que mencionaba Goethe, que solo puede unirse al universo quien ha sabido separarse previamente del universo. Fíjate, quien sabe de qué se tiene que separar en el universo, de lo demiúrgico, que está en él, y por lo tanto está fuera, es alguien que sabe a qué se tiene que unir, fíjate, a lo que no es demiúrgico, a lo que no es samsárico. De hecho, fíjate, la principal obra de Goethe, que al día de hoy es totalmente incomprendida, el Fausto, que desarrollamos en nuestros memorables seminarios de alquimia en el 2016 y 2017. Fíjate, a través del Fausto, que es el dilema del hombre de esta civilización, Goethe nos enseña a diferenciar entre Mefistófeles y Lucifer, entre Satán y Lucifer. Goethe se tomó muchísimos años para dejarnos esa obra, para que sepamos diferenciar a Satán de Lucifer. Siendo un iniciado de mano derecha, Goethe, fíjate, vía por la cual transitó durante toda su vida, notemos que sus últimas palabras, con las cuales él abandona este mundo, una famosa frase de Goethe, es luz, más luz. Fíjate, es prácticamente una invocación a Lucifer. Vos decís, ¿cómo? Alguien de mano derecha termina invocando a Lucifer, al Luxfero, pidiendo luz, más luz. Precisamente ese es el mensaje que dejó Goethe, ¿no? Que quien lee el Fausto se puede liberar y decirle que no a Mefistófeles y a Satán, que es la esfera de sombra de Jehová.
para poder decirle que sí a lo luciférico, al portador de la luz. Fíjate. En la obra Fausto, Goethe nos muestra el abismo en el cual cae Fausto, el engaño de Mefistófeles. Fíjate que Fausto tiene que caer a través del engaño de Mefistófeles, que se presenta con la cara de Lucifer para engañarlo. Que ese es el engaño de la modernidad, ¿no? Que las cuestiones satánicas se presentan como luciféricas. Ese es el gran engaño de la modernidad. Fíjate. Todas las cuestiones evolutivas de los paradigmas, particularmente el paradigma de la ciencia y la tecnología, que es el argumento en el cual estamos hoy atravesados, fíjate, se presentan como cuestiones luciféricas, pero en realidad son satánicas. Eso es todo lo que desarrolló Goethe en el Fausto. ¿Y qué va a tener que hacer Fausto? Fíjate. Va a tener que caer en ese abismo, y mientras cae, que eso es el samsara, va a tener que aprender a apoyarse en elementos de él mismo que hasta ese momento desconocía. Lo luciférico. Si puede hacer eso, puede terminar la vida como terminó Goethe, pidiendo luz, más luz. O sea, uniéndose a lo luciférico, pero porque ha sabido separarse de lo satánico. Eso es cruzar el abismo. De esa manera, Goethe cruza su propio abismo en el post-mortem, habiendo constelado en vida los elementos para poder cruzar su propio abismo. Fíjate, Ébola en la etapa filosófica llega a esa síntesis tremenda del individuo absoluto, que es la clave de su propio nous. Y teniendo ya elementos destilados en su neuma y en su nous, fíjate, para diferenciarse de la mente colectiva y el alma colectiva, ahí encara precisamente su acto de guerra. Fíjate. La cuestión física que Ébola destila, asimismo, no podemos dejarlo pasar por alto, aunque no lo mencionaron en la entrevista de Carena con Alcántara, es la cuestión del alpinismo, que no es un tema menor. Fíjate, toda la cuestión del alpinismo, en la que se juega la cualidad física, es un tema profundamente relacionado con la destilación personal de Ébola en su corpus. Fíjate, en lo físico era un gran alpinista. En lo filosófico llegó a la concepción del individuo absoluto. En su neuma llegó al dadaísmo, a ubicarse a la izquierda de la izquierda, fíjate, para perforar los designios. Entonces, desde ahí Ébola puede realizar su acto de guerra y asomarse al abismo. Fíjate, a toda esa etapa en su vida en la cual bucea sobre las sociedades secretas, sobre la historia de las sociedades secretas, de los complots en la humanidad, de los poderes que manejan todo detrás de las sombras. Eso es un gran abismo, que generalmente quienes se internan en ese abismo terminan muy mal. Fíjate. Toda esa cuestión que hoy está de moda, la conspiranoia, que son personas que alegremente pretenden interpretar lo oculto, sin haber tenido previamente la capacidad de interpretar lo aparente, y sin haber destilado cuestiones en lo físico, en lo mental y en lo emocional.
Fíjate que cuando intentan internarse en la cuestión conspiranoica, empiezan a delirar fácilmente. Es muy fácil delirar en la conspiranoia, porque se trata de un abismo sin fondo, que tiene milenios. Son cuestiones de muy larga data en la historia de la humanidad. Es más, son cuestiones que son prácticamente intrínsecas a lo que es humano, netamente humano, como diría Nietzsche. Fíjate que en casi todas las concepciones de la creación de la humanidad hay una cuestión cuasi conspiranoica, ¿no? Que determinados dioses pelearon contra otros dioses, le llevaron la contra y crearon a la humanidad, a pesar de haber sido advertidos por el otro bando de los dioses de que no lo hagan, ¿no? El mito de Prometeo, de darle determinadas capacidades al ser humano, ¿no? En contra del consejo de otros dioses que dicen que la humanidad no está preparada para recibir ese fuego, y aún así se lo dan, esa chispa en la mente, que después va a dar lugar a la técnica. Fíjate, eso es lo que Stanley Kubrick, magistralmente, plasmó en esa imagen de 2001 Odisea del Espacio, cuando aparece el monolito negro en el planeta Tierra, cuando está el homínido, el pasú, en la Tierra, que luego de tomar contacto con ese monolito negro, se le ocurre algo que no se le había ocurrido a ninguno de los otros monos, a ninguno de los otros homínidos pasúes, que es utilizar un hueso como herramienta. Fíjate. Esa escena maravillosa que plasmó Kubrick es la primera intervención conspiranoica, fíjate, en la historia de la humanidad. Cuando aparece algo desde otro lugar, cuando algo irrumpe en la evolución humana y la torna disruptiva. Recordemos que a nivel genético, ¿no?, todas las escuelas evolutivas hasta el día de hoy siguen sin encontrar el eslabón perdido que hay entre el homínido y el ser humano. Fíjate, por supuesto, eso es imposible hacerlo desde el pensamiento táctico, desde la estructura, desde lo tangible y desde lo conexo. Porque eso que se produce en el ser humano, de que el ser humano es más que un homínido, pese a tener menos cromosomas, fíjate, eso es una paradoja. Lo evolutivo te diría, bueno, el ser humano es más que el homínido porque tiene más cromosomas. No, el ser humano tiene menos que el homínido. Pero en eso que tiene menos, en ese cromosoma de menos, como hay un espacio libre, acontece otra cosa. Fíjate, ahí está el pensamiento estratégico. Ahí está, en ese cromosoma de menos, y en esa falta, y en ese abismo. Fíjate. Ahí aparece lo humano, por primera vez. Fíjate que eso está en nuestra estructura, pero se percibe como una falta, como algo que es menos, que aparentemente es menos, pero que en realidad nos lleva a ser más como especie. Es una paradoja. Es una paradoja que surge del abismo. Fíjate, la época en que ébola, que es hasta el famoso accidente que tiene, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, en el cual él estaba investigando en Viena, creo que era la ciudad, ¿no?, el origen de las sociedades secretas.
particularmente de las órdenes masónicas. En ese momento, extrañamente, los aliados deciden bombardear esa ciudad, que no estaba en el plan, porque algo les advirtió. Fíjate que había un individuo que se estaba asomando al abismo, que estaba dentro de un abismo y que lo estaba atravesando. Cuidado con eso. Desde allí se activan todas las alarmas. Fíjate, ¿de qué manera Ébola estaba cruzando ese abismo? Por todo lo que había destilado antes. Destilado y negociado. Aclaramos. Porque también, fíjate, eso que hace Ébola a los 20 años, de aparentar ser un bohemio más ante su arquetipo familia, eso es también casi una negociación con el arquetipo familia. Es decir, bueno, venís de familia aristócrata, ¿no? ¿En qué te vas a apoyar? Bueno, durante un tiempo voy a ser bohemio. Bueno, entonces fíjate, el arquetipo familia tolera eso, que haya un bohemio en la familia. Son maneras de negociar con el arquetipo familia para ganar tiempo en la individuación. Otra manera de negociar es la etapa filosófica. Fíjate, eso también. Si vos le decís al arquetipo familia, me voy a dedicar a la filosofía, el arquetipo familia dice, bueno, está bien. Es un argumento arquetípico que todo joven en algún momento pasa. Y bueno, ya se le va a pasar. Ya va a sentar cabeza. Me acuerdo cuando yo vivía con mi abuela, que estaba en la etapa filosófica. Tenía 22, 23 años. Me acuerdo que la llamaban a mi abuela y mi abuela le decía, no, mi nieto está con los filósofos. No, no está acá, está con los filósofos. Fíjate, mi abuela no entendía muchas cosas, pero percibía por dónde venía la cuestión. La etapa física yo la había hecho viviendo con mi padre, ¿no? Toda la disciplina física en cuanto al cuerpo. Las artes marciales, la macrobiótica, el profesorado de yoga. Luego la etapa filosófica, fíjate, la hice viviendo con mi abuela. Hasta los 24 años. Y ahí empecé la etapa académica. Fíjate, a los 24 años. Empecé el CBC para psicología. Teniendo en claro que tenía que ir a buscar el título para poder hacer lo que yo ya hacía, que era orientar a la gente a través de la palabra. Generalmente a los 24 años el individuo se plantea, ¿no? ¿Cuál es mi lugar en el mundo? Yo dije, bueno, comerciante no soy para abrir un emprendimiento, de algo que tengo que ganar la vida. Yo dije, bueno, ¿qué sé hacer? Hablar con la gente y educar. Bueno, busquemos un título que me permita realizar eso a nivel profesional, pero sin ser fagocitado por lo académico. Entonces ahí empecé a transitar lo académico y para no ser fagocitado por lo académico empecé a necesitar sumergirme en las cuestiones del arte. Ahí empecé a escuchar música clásica, empecé a hacer compilados de música, grabados, empecé con el tema del audio, a hacer grabaciones de música. Me acuerdo que en ese momento estaban de moda los compact disc, que recién aparecían. Yo me había comprado un Dixman, que en ese momento no lo tenía nadie, casi un Dixman. Era un objeto de lujo. Y había conseguido 2 lugares en Buenos Aires que alquilaban CDs. Como si fueran videoclub, pero que alquilaban CDs. Pues los CDs eran carísimos en ese momento. Cada CD salía 20 o 25 dólares, que eran 20 o 25 pesos en el 1 a 1. Y yo tenía un sueldo en ese momento en el que
trabajaba de administrativo y ganaba 500. No podía comprarme CDs. Los podía alquilar, es así. Entonces conseguí 2 lugares que alquilaban CDs y empecé a alquilarme todos los CDs de música clásica para descansar del estudio. Fíjate. Para que el alma se abra al arte. Para que la mente no quede seca de estudiar, de la teoría. Y al mismo tiempo seguía entrenando físicamente. Y al mismo tiempo tenía mi actividad espiritual, con el grupo en ese momento que había elegido mi primer instructor. Pero fíjate, toda esa destilación es lo que a mí me permitió después transitar mi propio abismo, cuando me sumerjo en las líneas de mano izquierda. Fíjate, por eso la biografía de Ébola es una biografía maestra para quien la sabe decodificar. Porque no la puedes interpretar desde el pensamiento táctico, sino desde el pensamiento estratégico. Desde el para qué Ébola hizo lo que hizo. Fíjate. ¿Para qué se sumergió en el dadaísmo? Para que su alma se sitúe a la izquierda de la izquierda. Para que después, finalmente, en la etapa de la tradición, su espíritu se pueda situar, fíjate, a la derecha de la derecha. Porque Ébola termina haciendo una crítica. Fíjate, eso es lo más desconcertante. Una crítica del fascismo y de los movimientos de derecha que surgieron en Europa. Tanto del fascismo de la Italia, de Mussolini, como del nacionalsocialismo de Alemania. Ébola es prácticamente el único autor que, siendo famoso en esa época y siendo leído y siendo un referente, realiza una crítica feroz a la derecha, porque se sitúa a la derecha de la derecha. Fíjate. Eso es algo que desde el pensamiento táctico es incomprensible. Pero fíjate, ¿por qué puede hacer eso Ébola? Porque de joven él ya se había podido situar a la izquierda de la izquierda, con el dadaísmo, y había llegado en la mente a la concepción del individuo absoluto. Entonces, desde ahí se puede situar después a la derecha de la derecha. Es muy interesante considerar eso. Y a su vez, como tiene todos esos elementos que destiló, sumados al alpinismo y a las meditaciones de las cumbres, porque no era un alpinista más, como hay hoy. Viste la gente esa que trepa las rocas con la mano desnuda prácticamente, siendo una especie de malabaristas de la cuestión física. No, Ébola cuando llega a las cumbres es para reivindicar las meditaciones en las cumbres, para reivindicar la cuestión shivaica de la cima de la montaña, de la cuestión contemplativa de quien ha triunfado sobre la montaña. Es decir, de todo un esoterismo que hace a la cuestión del alpinista. Fíjate, es todo un trabajo interno sobre esa cuestión. No es la cuestión del prodigio físico. De a ver, ¿cuántos miles de metros subiste? No se trata de eso, de batir récords. Se trata de destilar los propios elementos a través de lo que se hace. Y Ébola lo hizo en lo físico, fíjate, en lo mental, en lo académico, en lo emocional, en el alma, a través del arte. Desde ahí él se puede asomar al abismo de las sociedades secretas y llegar a orientar hacia el espíritu a prácticamente todas las líneas del alma que se constelan con el tema de las sociedades secretas. Tema en el cual las mayorías naufragan cuando se sumergen en ese abismo. Interesantísimo.
Me acuerdo que en ese reportaje, ¿no?, Carena y Alcántara, Carena ya estaba incómodo cuando hablaba de imperialismo pagano, ¿no?, de por qué Évola escribe imperialismo pagano en el año 28, 1928, ¿no?, siendo una obra tremendamente anticatólica, anticristiana, reivindicando el paganismo. Y decía, y después Évola abdica de esa obra, ¿no?, y lo tomaban como que Évola primero fue para adelante y después fue para atrás, como que se arrepintió. Y fíjate que no se nombra en ese reportaje una cuestión capital, que es qué sucedió, qué se estaba constelando en Europa en ese momento, particularmente en Italia. Fíjate, Mussolini firma el Tratado de Letrán en 1929, un año después que Évola escribe Imperialismo Pagano. Quiere decir que Évola le estaba dando tiempo, fíjate, con el imperialismo pagano, para que Mussolini no firme el Tratado de Letrán, que era lo único que debería haber hecho Mussolini, no firmar el Tratado de Letrán, porque a partir de ese momento se le restituyen todos los poderes al Vaticano, que transforman al Vaticano en el monstruo que vemos hoy constelado en lo planetario, siendo una de las 5 sedes del nuevo orden mundial. Ayer hablábamos con Eduardo, algo que menciona Salvucci, muy interesante, que el nuevo orden mundial hoy se digita desde 5 sedes, fíjate, desde 5 ciudades-estado. Desde el Distrito de Columbia, en Washington, se organiza la parte militar del nuevo orden mundial, ¿no? Las órdenes militares salen desde Washington. Por eso habíamos dicho que la arquitectura de Washington es una arquitectura hiperbórea, porque de ahí salen las órdenes militares, o sea, para la parte guerrera del nuevo orden mundial. Por eso tiene que ser una estructura hiperbórea, con un Capitolio, un obelisco, el monumentalismo que habíamos mencionado. El pequeño detalle es que Washington DC, fíjate, está rodeado, pese a tener esa arquitectura hiperbórea, todo lo demás son barrios bajos, habitados por población negra, barrios peligrosísimos para entrar, porque esa es la parte sinárquica, ¿ves? Es un tótem de miseria todo alrededor. Es lo que se constela. Los barrios más peligrosos para cruzar después de las 6 de la tarde están en Washington, curiosamente. Eso lo mencionaba el otro día alguien que fue agregado militar en Washington, que mencionaba esas paradojas, ¿no?, de que junto al monumentalismo convive el tótem y el arquetipo miseria. Fíjate, desde Washington se emiten las órdenes militares. Sería la sede del poder militar del nuevo orden mundial, con el ejército norteamericano como gendarme del mundo, como guardián de la libertad. En Londres, que es otra ciudad-estado, está la sede del poder mundial a nivel político. La dinastía de los Windsor, la City de Londres y todos los pactos que ha hecho la corona británica, por el cual a nivel político, mediante la implementación de la ley marítima del almirantazgo, se rige lo que es el poder del mar a través del libre comercio y el libre cambio, hasta el día de hoy. Luego está la sede religiosa del nuevo orden mundial, que es el Vaticano, que es otra ciudad-estado. Fíjate, eso de que el Vaticano hoy se constituye como una sede religiosa del nuevo orden mundial, ¿no?, del ecumenismo, de todo lo que son las encíclicas estas que sacó, todo lo dice en Francisco, ¿no? Yo le digo Pedro el Romano, que es el verdadero nombre. La encíclica esta Fratelli Tutti que sacó Pedro el Romano
que es la antesala de la religión mundial de la sinarquía. Por eso es un papa de izquierda, fíjate, opuesto al papa de derecha que estaba antes, que es Benedicto XVI. Porque en el final, fíjate, es un uroboros. Se juntan la derecha y la izquierda. Fíjate, estamos en un momento histórico en el cual hay dos papas. Hay dos concepciones del mundo. Uno, latente, que obligaron a renunciar y que está guardado a la sombra, Benedicto XVI. Y el otro, en pleno ejercicio de su función, que no verdaderamente es pontificial, sino todo lo contrario, que es Pedro Romano, Jorge Bergoglio, conocido como Francisco, que es un papa de izquierda, jesuita, que constituye la entelequia del poder jesuita, que es la cuestión del gobierno mundial. Fíjate, la sede del poder mundial en lo religioso nace cuando Mussolini firma el Tratado de Letrán y le devuelve el poder al Vaticano y lo separa de Italia como Estado pontificio independiente. Eso era lo único que no tenía que hacer Mussolini. Fíjate. Ébola escribe Imperialismo Pagano en 1928 para que eso no suceda. Fíjate. Para que prime el imperialismo pagano del Imperio Romano. Que no se firme la rendición incondicional ante los cristianos que incendiaron Roma en la época de Nerón. Bueno, Mussolini firmó la capitulación. Curiosamente, la misma persona que se le plantó a la finanza internacional y quemó la deuda externa de Italia en el altar de la patria, fíjate, que eso es un acto totalmente hiperbóreo, es la misma persona que al mismo tiempo firma el Tratado de Letrán y le devuelve todo el poder al Vaticano en el año 29. Por eso Ébola después, fíjate, no quería saber nada con ese libro, porque la estrategia psicosocial por la cual Ébola había escrito ese libro, Imperialismo Pagano, era para que Italia no firme el Tratado de Letrán. Pero como se le volvió el poder todo el catolicismo, a partir de ese momento Ébola tiene que hacer otra estrategia, que es, bueno, ya firmaron de lo general la cuestión con lo católico otra vez, bueno, ahora vamos a tener que otra vez meternos en la cuestión católica para recuperar elementos en el catolicismo del paganismo, y ahí empieza con la cuestión de los gibelinos, del imperio gibelino y la cuestión católica, rescatar elementos hiperbóreos dentro de lo católico para poder salir del laberinto, en el cual los metió Mussolini, firmando el Tratado de Letrán. Fíjate. Después hay otra cuestión, también muy interesante, en la cual mencionan esta entrevista de Carena con Alcántara, cuando Ébola, después de ubicarse a la derecha de la derecha, fíjate, con todas las obras que escribió, El misterio del Grial, la tradición hermética, todas las obras monumentales que escribió sobre esoterismo, ¿no? Orientando al que lee en medio de todo ese abismo del cuadrante del alma de la humanidad, escrito sobre el judaísmo, escrito sobre la masonería. Ébola se tomó el trabajo de bucear en todo lo que hoy la gente habla sin entender las cuestiones del judaísmo, de la masonería. Y Ébola se ha metido en esos laberintos y ha dado la clave de la orientación para el individuo en cada tema que ha tocado. Fíjate, y Carena también y Alcántara se mostraban desconcertados de cómo, después de ubicarse a la derecha de la derecha, Ébola después, en el año 58, escribe Cabalgar el Tigre, que es otra vez mano izquierda a fondo,
Fíjate, ¿qué se estaba constelando a fin de la década del 50? En lo general. Todo lo que después, fíjate, tomó la generación del 60 con el hipismo, con el tema de las drogas, el sexo y toda la cuestión desconfigurante de mano izquierda. Por eso Évola escribe antes que eso pase, en el año 58, Cabalgar el tigre, fíjate. Y después escribe Metafísica del sexo. Para orientar mediante el tema de las sustancias en Cabalgar el tigre y mediante el tema de desconfiguración en lo sexual, para orientar en el laberinto que se estaba constelando en lo general, en el que cayó toda la generación del 60, en ese abismo sin fondo, que es el hipismo, que tiene como emblema, recordemos, la runa de la muerte del mundo, que es la runa opuesta a la runa Man, que es la runa del mago. Bueno, la runa, que es se dice la runa de la paz, ¿sí? De la paz de los cementerios, a mi entender, es la runa que simboliza la muerte del mundo. Eso es lo que se cuelgan los hippies en el pecho. Fíjate, lo opuesto de lo que dicen predicar. Y toda esa generación cayó en ese abismo. Bueno, quien les dio elementos para orientarse en ese abismo fue Évola, cuando escribe Cabalgar el tigre y Metafísica del sexo. Y después Évola termina, que eso tampoco lo mencioné en el reportaje, termina con dos actos heréticos por excelencia. Para que no se lo entronice como gurú, para que no se lo entronice como gurú, Évola hace dos actos de guerra tremendos. Uno es escribir su autobiografía, pero no en términos personales, de la personalidad, ni desde el alma, sino la autobiografía que llama El Camino del Cinabrio. Recordemos que el cinabrio es un elemento alquímico, en el cual él explica el recorrido de su obra, o sea, qué quiso plasmar él en cada libro que escribió. Fíjate, es lo opuesto de alguien que escribe sus memorias. ¿Para qué querría, fíjate, alguien escribir sus memorias? Si está fagocitado por el pensamiento moderno, ¿no? Para que se inmortalice al autor en el registro cultural, para que sea alguien famoso. Entonces vamos a ver cuáles son los chismes de alguien famoso, ¿no? Y qué podemos chusmear acerca de ese personaje en sus idas y vueltas en el samsara. Fíjate, Évola hace lo opuesto de eso en El Camino del Cinabrio, que es únicamente escribir acerca de su obra y permanecer él como personaje anónimo. Fíjate, eso para que no entronicen a su personalidad o a su alma. Y lo otro que hace es una de las cuestiones más luciféricas que yo he visto en toda mi vida, ¿no? Que es filmar un video, aceptar filmar un video, pero cuando Évola estaba viejo, con todos los dientes podridos, mal vestido, es una cosa como bizarra, ¿no? Que hace entrar a un entrevistador y habla durante toda una hora, en francés, además, siendo él italiano y pro-alemán, hablando en francés acerca de sus cuestiones de la personalidad. Fíjate, ¿qué hace Évola en ese video? Yo cuando le mostré ese video a Marcos Guío, me acuerdo, el traductor de Évola para el mundo de habla hispana, Marcos Guío se quedó horrorizado de ese video de Évola. Dice, no, esto no lo podemos mostrar, porque esto da una muy mala imagen de Évola. Mira cómo está vestido, mira los dientes podridos, hablando en francés. Y en todas citas como francés, todo lo contrario a lo que él siempre dijo. ¿Por qué Évola hizo eso? Que es un video que ya lo vamos a ver.
prontamente. ¿Por qué Ébola hizo lo que hizo en ese video? Fíjate, es la última performance dadaísta, pero en relación al ícono de Julius Ébola. Es para que nadie lo ponga, fíjate, como si fuera una estampita, ni nadie puede hacer un culto a la personalidad de Ébola, porque es la performance de Dada. Vos ves ese video de Ébola y es una performance dadaísta. Es una cuestión caótica para el intelecto, ¿no? Para la cuestión racional y para la cuestión del alma arquetípica y para la cuestión física arquetípica. Porque es un desafío. El pensamiento táctico explota cuando ve ese video. Entonces únicamente queda visible para quien lo tenga las cuestiones de pensamiento estratégico. Porque es una gran autonegación que hace Ébola, fíjate, a través de la filmación de ese video. De las cuestiones personalistas, ¿no? De todas las cuestiones que él criticaba en el Kali Yuga. De seguir ciegamente a un líder, de la cuestión totalitaria de las masas, ¿no? Del reino del número, del reino de la cantidad, que son todas las cuestiones que hoy se ponen como el paradigma de lo que es bueno. Fíjate, que alguien tenga muchos seguidores, que alguien tenga una imagen física impecable, ¿no? Por supuesto construida por el marketing, que alguien tenga un discurso políticamente correcto en todo, ni se contradiga en nada, y finalmente que todo lo que exprese en su sentir no provoque desarmonía. Fíjate. Es prácticamente todo lo que hacen los políticos. Fíjate. Todos los asesores de imagen de los políticos. Por eso hemos elegido la película que elegimos, la de Bulworth. ¿De qué se libera Bulworth en lo que hace en la película? De todas estas cuestiones de la época, que los del marketing, ¿no? Le dicen que para tener más seguidores tiene que hablar de determinada manera. ¿Viste el latiguillo eso que mencionaba en la película? ¿No? Estamos a las puertas del nuevo milenio. Empezaba con él. Ponía play y empezaba a reproducir el discurso para ser aceptado por las mayorías. Fíjate cómo empieza la película de Bulworth, con una crisis existencial. Fíjate, alguien que es únicamente arquetípico no puede tener una crisis existencial como la que tiene Bulworth en el inicio de la película. Únicamente puede tener esa crisis alguien en el cual un abismo tiene la capacidad de asomarse en él. Para ver si tiene elementos para poder cruzarlo. Esa es la razón por la cual hemos elegido este film, Bulworth. Una película muy extraña. Una película que a mí me marcó muchísimo cuando la vi. Fue la época que estaba viviendo en Villa Urquiza, que estaba con la cuestión política. Yo en ese momento viajaba desde Villa Urquiza, iba por las noches, me gustaba ir a la filmación de un programa que se llama Ayer y Hoy, con De Rensis, que lo invitaba a Salvucci. Y en ese momento estaban todos los personajes políticos en un programa de la trasnoche que se filmaba ahí en el estudio del Picadero, un famoso estudio de televisión a una cuadra de Corrientes y Callao, que se podía ir a la tribuna a presenciarlo en vivo, ¿no? Y a mí me gustaba ir porque me gustaba ver a todos los personajes de la política que eran invitados, ¿no? Ahí pasó Horacio Rodríguez Larreta,
Castells, el de los piqueteros, todos los referentes de, más o menos del año 2000. Dualde. Todos los referentes que se puedan imaginar de los que eran los personajes del momento. Bueno, pasaron por ahí. Y a mí lo que me gustaba era verlos, cómo entraban al canal de televisión, qué cuestiones hablaban en cámara y qué cuestiones hablaban fuera de cámara, cuando la cámara estaba apagada. Y qué cuestiones no hablaban. Ni cuando la cámara estaba prendida, ni cuando la cámara estaba apagada. Porque de eso no se habla. Pero lo sugerían, fíjate, eso se ve. Yo lo escuchaba y lo veía en los gestos, en las miradas, cuando se tocaban determinados temas espinosos. Me acuerdo que cuando vino Castells, que era el de los piqueteros, que parecía una persona que no tenía formación, tenía una formación enorme. Y a Castells lo escuché decir una de las cosas más terribles que vi decir ahí en televisión. Por supuesto, off the record. Y fíjate, Castells era de izquierda, era de los piqueteros. Y los piqueteros duros. Y así fuera de cámara, estaba conversando con De Rensis y le decía que Marx, si hubiera conocido a la Argentina, probablemente hubiera dicho que el opio de los pueblos no era la religión, sino el fútbol. En el caso de la Argentina. Y De Rensis lo mira, le dice, claro, le dice, ¿y por qué no lo decís ahora que te hago la entrevista? Y Castel cambia la mirada rápidamente, baja la mirada hacia el piso y dice, no, si yo llego a decir eso, me matan. Estoy muerto a partir de decir eso. Fíjate ese diálogo. Bueno, en ese momento yo estaba viendo la película Bulworth. Y por lo que se despertó en mí en la película Bulworth, empecé a ir a ese canal de televisión, en el estudio El Picadero, para ver a toda la clase política argentina, que era lo que decía en cámara, fuera de cámara, y off the record, y lo que no decían. Y esa fue mi formación, fíjate, en lo general. Fui casi 2 años. Era un programa picantísimo, ese, en el cual De Rensis pasaba videos sobre la Reserva Federal norteamericana en esa época, que el dólar no lo emitía Norteamérica, sino los bancos de la sinarquía, y que la dolarización argentina había sido un regalo de los británicos para darnos 10 años de margen para que la gente esté entretenida mientras se vendían a precio vil las empresas del Estado en el menemismo. Fíjate, todo eso se decía en esa época. Yo lo escuché. Y lo escuché de boca de los protagonistas, ¿no? Del off the record. Que es todo esto que aparece en la película de Bulworth. Y viajaba a la trasnoche y me volvía después. Ahí a Villa Urquiza. En ese momento estaba viviendo en la casa de un tío abuelo que había fallecido. Y que fue la casa en la que yo pasé como si fuera la etapa más feliz de mi infancia. La cual era una casa chorizo con un jardín adelante, con una parrilla atrás. Mi tío vivía con su mujer y su perro, y ahí me gustaba pasar todos los veranos ahí, ¿no? Pues jugábamos a las cartas, jugaba a la pelota en la vereda con mis amigos, estábamos en el jardín, jugaba con el perro, ¿no? Todas las cosas que hacen a una infancia feliz. Los campeonatos de dados de general, a todas esas cosas. Cosas sencillas,
pero muy profundas. Me acuerdo que mi tío refaccionaba permanentemente esa casa, que era una casa muy antigua, y a mí me gustaba ayudarlo a cambiar los enchufes, picar los ladrillos, pintar. Y ahí le tomé el gusto a las refacciones, a la capacidad de arreglar las cosas físicamente. Me gustaba, ¿viste? Con los obreros que traía mi tío, me gustaba tomar coca del pico, todos esos ritos obreros de los constructores, ¿no? Comer el asado ese de los obreros que hacen al mediodía, que son las cuestiones comunitarias, con las cuales te sentís hermanado, ¿no? Con los hermanos constructores, porque estás construyendo algo. ¿Y qué tenés en común con esas personas? Que estamos construyendo lo mismo. Estamos construyendo la misma casa. Fíjate, se genera una mística, por más que no se entienda eso bien, pero se siente. Fíjate, eso es lo que se debería sentir en lo nacional, en la patria. Tendríamos que tener ritos de construcción, cada uno desde su lugar, en el cual nos podríamos sentir hermanados, porque estamos construyendo una patria mejor. Fíjate, y es una cuestión física, en la cual te sentís parte de lo general. Pero fíjate, eso es algo que la sinarquía no permite, porque es peligroso. Siempre que se ha generado en la historia argentina momentos así, a través de San Martín, a través de Rosas, a través de Perón, la sinarquía lo demoniza automáticamente al líder carismático que provoca eso en su nación, en su patria. Que se hagan esos ritos de hermandad, de construir algo en conjunto, para el bien común. Por eso la sinarquía siempre es enemiga de todas esas cuestiones. Bueno, mi primer contacto con esa cuestión, fíjate, lo tuve en esa casa antigua, que después terminé viviendo, ¿no? Y refaccionando también, recordando toda mi etapa de la infancia. Bueno, en esa etapa vi la película Bulworth. Y me quedó grabado, me acuerdo, ¿no? La intervención de ese aparente indigente que aparece en momentos muy especiales de la película. Que todas sus palabras denotan sabiduría. No tiene ni una frase de más ni de menos. Es indigente, que es como un chamán vestido de indigente. Un chamán norteamericano que pone Warren Beatty en esa película. Norteamérica está lleno de individuos muy extraños que viven abajo de los puentes, que se calientan en los barriles, que están por fuera del sistema, pero porque ellos eligen estar por fuera del sistema. Es algo muy extraño. Y eso Warren Beatty lo ha puesto de manera magistral en esa película. ¿Viste lo que le dice? ¿No? Primero le advierte del abismo. Le dice que la clave para superar esa angustia existencial es abrirse a la posibilidad del abismo y cruzarlo, recuperando, fíjate, su propia identidad. Le dice que tiene que tener su propia canción, que tiene que encontrar su propia canción para atravesar el abismo. Y Bulworth, un senador demócrata, fíjate, reivindica quizá
la mayor posibilidad para el Partido Demócrata, que es aliarse con las minorías que dicen defender. Mezclarse con las minorías que dicen defender y generar algo nuevo. Una película muy revolucionaria. Porque para hacer eso, primero, fíjate, se tiene que separar de todas las cuestiones a las que le dice que no. Primero tiene que blanquear la relación con los afroamericanos. ¿Viste? Cuando va a la iglesia de los afroamericanos, que le dice las cosas más terribles en términos del tótem. Dice que él está ahí por el dinero y que todos los políticos, Clinton, todos los políticos de esa época, iban exclusivamente por el tema del dinero y los votos, que se terminó. Y que todo eso que decían con el pico, de integrar a la minoría, era todo por la galería, para la tribuna. Pero Warren Beatty lo dice en esa época. A ver si nos entendemos. Porque es lo mismo que hizo Ébola en su vida. O sea, una cosa es hoy hacer una crítica al fascismo, ¿no? Eso es fácil. Porque si ahora todo antifascista. O sea, cualquiera es antifascista hoy, ¿no? El tema es ser criticar el fascismo en la época del fascismo. Porque Ébola lo criticaba Mussolini, pero viviendo a 3 cuadras de Mussolini en ese momento. Y criticaba el nacionalsocialismo cuando el nacionalsocialismo había tomado y ganado toda Europa. En ese momento critica el nacionalsocialismo Ébola. No desde la tarima de los vencedores después, sino todo lo contrario. Bueno, Bulworth critica al Partido Demócrata, fíjate, en pleno auge de los demócratas de Clinton, antes que aparezcan los republicanos con Bush, que eran los Illuminati, la línea Illuminati dura, con el autoatentado de las Torres Gemelas. Y las cosas que dice Warren Beatty en los reportajes. Vos sabés que la película esta no se proyectó en el cine acá directamente. Pese a tener una constelación de actores famosos, ¿no? Y de ser de un sello importante, no se pasó en el cine acá, ni en muchas partes del mundo. Ni se dobló al castellano para pasarla en el cable. Directamente se editó en video, me acuerdo con el sello ese de Gatti Video de los VHS. Yo tenía una copia, que era como una joya para mí. Porque antes no se pasaba, estaba prohibida esta película que se pase. A Warren Beatty en ese momento era, cuando él hace esta película, él estaba en el pico de su carrera, que había hecho Dick Tracy para el sistema, ¿no? Teniendo como amante a Madonna. Era el máximo actor de Hollywood, ¿no? El que tenía todas las minas, el que estaba con Madonna, que tuvo un romance con Madonna, estaba en el pináculo de su carrera, en lo mediático. Él hace esta película, escrita y dirigida por él, y actuada. Y Hollywood hace así, y lo borraron de la historia. Nunca más apareció Warren Beatty. Pasó de ser el máximo exponente de Hollywood en ese momento a ser, no existe, ¿no? Lo desaparecieron. Y Warren Beatty, en un reportaje que concede a los medios, ¿no? Él se refugió después en su familia, en su arquetipo familia. Él dijo que no le molestaba que hubieran hecho eso, porque él había conocido a muchos amigos políticos de él en Washington, que el sistema les había hecho lo mismo, que los había hecho desaparecer, que los había matado, dijo así en el reportaje, que los habían matado los medios, o a través de vituperarlos, ¿no? Con fotos comprometedoras, escándalos, chantajes, o los habían matado políticamente, de otra manera, con arreglos a sus espaldas. Y que él conoció a muchos compañeros de él, y él mismo que era militante demócrata,
Y que todo lo que él puso en la película Bulworth era para blanquear eso que él le debía a sus propios camaradas, desaparecidos por el sistema. Porque dice una de las cosas más terribles en ese reportaje, que dice que los mejores dirigentes demócratas y republicanos, el sistema se encarga de ralearlos para que no lleguen a las situaciones de poder. Fíjate, lo mismo que en esa época yo confirmé acá en Argentina, igual, que los mejores cuadros del justicialismo que estaban en ese momento y están, fíjate, el sistema se encarga de que nunca lleguen a una situación de poder. Los que llegan son los peores, son los que más pactan, son los que más conceden, son los más inofensivos y los más funcionales para el sistema. Todo esto es lo que denuncia esta película, Bulworth. Que fíjate que si bien es un argumento samsárico, tiene cuestiones que van más allá de lo samsárico. Como la intervención de este chamán vestido de indigente, que le dice que sea un espíritu, no un fantasma. Porque hasta ese momento Bulworth era un fantasma. Era uno más, ¿viste? Que firmaba los pactos, ¿no? Que les hacía lo que le decía el equipo de campaña. No se salía del libreto. Estaba cansado de representar ese papel. Estaba harto de transformarse en un engranaje que acciona un dispositivo dentro de una gran máquina. La máquina de la sinarquía. Y la intervención de ese chamán en forma de indigente, ¿no? Que se da en momentos muy puntuales de la película. Fíjate que hacen cambios de 180 grados. Fíjate cuando él por primera vez empieza a decir la verdad en esa iglesia afroamericana. El alivio que siente que empieza a vivir. Y ahí, fíjate, toma contacto con Nina, interpretada por Halle Berry. Fíjate, cuando él toma contacto con Nina, que después se revela de forma terrible que era el sicario que había contratado para que lo maten a él, ¿no? O sea, era la mujer Cali. Nina era la mujer Cali que venía a darle muerte a él, a cortarle la cabeza. Y fíjate lo que se produce en el argumento. Que ella le hubiera cortado la cabeza, tranquilamente, lo hubiera liquidado, si él hubiera seguido con el argumento arquetípico. Pero ella no puede matarlo, porque él empieza a mostrar cuestiones que no son arquetípicas. Y ahí ella lo mira de otra manera. Y ahí la cimitarra de Cali, fíjate, queda suspendida en el aire. Porque él empieza a manifestar cuestiones que no son arquetípicas. Empieza a curar las heridas de su arquetipo familia, primero. ¿Viste lo que era el arquetipo familia de él? Que parecía todo muy lindo al principio, pero era toda una farsa. La mujer estaba ahí por la plata, lo único que querían los hijos era el cheque. Toda una cosa por conveniencia, era horrible en lo real. Entonces él empieza a curar todas esas heridas de su arquetipo familia, saliéndose de ese argumento. Y empieza a curar las heridas de la psicorregión, con la integración entre los blancos y los negros.
Pues fíjate que en lo real, todo eso que dicen los demócratas, ¿no? De integrar a la minoría, toda esa cuestión, es todo de pico. Estados Unidos, después de la guerra de secesión, al día de hoy, jamás pudo solucionar el tema racial. De hecho, la población negra en Estados Unidos vive en barrios cerrados, o los confinaron en fábricas, con el polo obrero. ¿Viste todo? Eso también se ve en la película Bulworth. Con el polo obrero de las ciudades como Detroit, fabricando autos. O sea, que trabajen todo el día en la fábrica, que estén en barrios cerrados, o si no, que estén directamente en la cárcel. Porque el 80% de la población carcelaria norteamericana es de población negra hoy. Al día de hoy es eso. O sea que nunca desde la guerra de secesión Estados Unidos solucionó ese tema. Jamás. Y Bulworth pone la llaga ahí. Y fíjate que él se integra como demócrata, que es lo que debería ser un demócrata, si es fiel a su ideología, hasta el final, ¿no? Pasar por el mundo del negro, transformarse en su propio tótem, seguir a un chamán negro, que es el indigente, y unirse a Cali la Negra, para ver si tiene algo digno, como blanco, para que no le corte la cabeza y lo deje vivir. Fíjate, eso es lo que deberían hacer los demócratas, si fueran honestos. Pero fíjate que Bulworth denuncia que no lo son. Ese es el problema, que son satánicos. Tanto los demócratas como los republicanos. Porque fíjate que Bulworth está por fuera de eso. Gana por estar por fuera del juego demócrata y republicano. Después la escena cuando va a encontrarse con los magnates judíos de Hollywood. ¿Viste? Que dice, pues ustedes con la plata que tienen, ¿por qué hacen películas tan malas? Y ahí ya da a entender que si tienen toda la plata, y si tienen toda la formación, y si son todo tipo inteligentes y brillantes, ¿por qué hacen películas tan malas? Que sí que no les interesa orientar a la gente. Les interesa embrutecer a la masa. Viste que cuando toca el tema y dice la palabra mágica, ¿no? Los judíos que estaban sentados ahí se levantan y se van ofendidos. Pues dice, oh, otra vez. Nos clavan el puñal en el corazón, se victimiza y se van. Pero fíjate que lo dice claramente. A cada uno le dice la verdad correspondiente. A los afroamericanos les habla del tótem y del dinero. Y que lo que define todo es el dinero. Porque para el tótem lo que define todo es el dinero y el poder. Fíjate. Para Hollywood lo que define todo, fíjate, es el dinero y se los dice también. Y después cuando va a la cena de gala en donde están los petroleros y las compañías de seguro y las multinacionales, que después también les dice a todos el tema del demonismo de la economía. Y desde ahí encuentra su propia canción, fíjate, para danzar su propia danza. Fíjate, él tiene un discurso desnudo y puro, o sea, pureza y desnudez, los temas que habíamos venido viendo en los encuentros anteriores. El discurso de Bulworth es puro y desnudo. Y debido a que él se presenta en su pureza y en su desnudez, fíjate, Cali, si bien en vez de zapatearle el malambo encima del cuerpo y cortarle la cabeza, lo respeta. Porque él termina cantando su propia canción. Fíjate que él empieza autoinmolándose, ¿no? Contratando el sicario para dejarle el seguro de 10 millones de dólares a su hija de 17 años, para que cuando cumpla 18 ya está, esté salvada para toda su vida, ¿no? Él empieza haciendo el máximo acto de honor que podía tener para conocer qué tipo de familia. Dice, bueno, ¿quieren la plata? Bueno, está bien, me mato, me cobran los 10 millones de dólares y ya está, queda bien parada la línea de sangre.
Y fíjate que por hacer ese acto de honor, ¿no?, para con su arquetipo familia, él en ese momento se libera del argumento del arquetipo familia y pasa a vivir en el abismo, no sabiendo si lo van a matar en cada momento, porque cada momento podía ser el último. Desde ese abismo la conoce a Nina, a Kali, a Kali la negra. Fíjate, todo un tema esa cuestión. Fíjate que termina la película, ¿no?, él ganando la elección, habiendo cantado su propia canción, habiendo llegado a la entelequia verdadera del Partido Demócrata, que es unirse con las minorías. Pero eso es lo que tienen que hacer los demócratas, fíjate, no los republicanos. Los republicanos tienen que hacer otra cosa. Porque los demócratas, fíjate, si vos ves el mapa de Estados Unidos hoy, tal cual va la elección, fíjate que los demócratas de Biden han ganado en la costa este y en la costa oeste, porque es la ley marítima del almirantazgo. Son los atlantistas, los del libre comercio, son los globalistas, los que manejan a Estados Unidos a través de las costas. Pero todo el poder de la tierra, fíjate, lo tienen los republicanos, que son los que votaron a Trump, que es la parte central de Estados Unidos, que es el poder de la tierra, de los continentalistas, ¿no?, de los patriotas, de los que defienden su pedazo de tierra con el rifle en la mano. Esos son los que apoyan a Trump. Por eso hoy hay dos Estados Unidos. Esto es muy interesante de considerar. La cuestión de la grieta que hoy afecta a Estados Unidos es una cuestión planetaria, en la cual el continentalismo, que antes era Eurasia, hoy está en lo profundo de Norteamérica, que son los que apoyan a Trump. Son los que defienden su pedazo de tierra con el rifle en la mano, con las armas en la mano. Son los que abogan por el aislacionismo en Estados Unidos. Son los que no querían involucrarse en la Segunda Guerra Mundial. Ese es el bando de los republicanos verdaderos. Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, fíjate, porque boicotearon al bando continentalista, que era aislacionista en Estados Unidos, que era la postura que reivindicaba el máximo héroe norteamericano, que era Charles Lindbergh, ¿no?, el aviador famoso que después se dedicó a la política. Los patriotas norteamericanos no querían inmiscuirse en la Segunda Guerra Mundial, decían que eso era una cuestión de Europa, y ellos eran aislacionistas, no tenían por qué meterse en la guerra de otros. Pero finalmente prevaleció el criterio atlantista de las costas norteamericanas, del libre comercio, de la cuestión globalista, que era lo que representaba Roosevelt y particularmente sus asesores presidenciales. Eso es lo que está constelado hoy. Fíjate. El poder del agua, ¿no?, los globalistas, y el poder de la tierra, los patriotas. Eso que se dirime hoy en Estados Unidos, se dirime hoy en el mundo. O sea, todas las cuestiones de lo general, de los argumentos de lo general, están circunscritas a esa cuestión. Fíjate. Está todo el mundo en suspenso a ver qué se dirime en Estados Unidos. Y uno no puede mirar para otro lado. Porque si bien son cuestiones samsáricas, no son cuestiones menores. Porque de acuerdo a lo que sucede en Estados Unidos en estos meses que tenemos por delante, de acá hasta enero particularmente, eso va a teñir los próximos 20 años en lo general. Fíjate que eso es tan así
que la grieta falsa instalada en la Argentina, ¿no?, de las dos opciones falsas, ambas reciben órdenes de la embajada norteamericana. Pero la embajada norteamericana está tomada por la línea de los globalistas y los demócratas. O sea, lo que consiguió defender Trump es para los nacionalistas y para dentro de Estados Unidos, para hacer todas las medidas proteccionistas para los norteamericanos y para garantizarle empleo a los norteamericanos. Que las fábricas de Estados Unidos vuelvan a Estados Unidos a producir. Eso es lo máximo que logró. Y ya eso es bastante. Pero lo que no puede, fíjate, con lo que no puede meterse Trump es con la política exterior norteamericana, que es todo el sistema de embajadas que sigue siendo manejado por Obama y Hillary Clinton y por los globalistas. Por eso todas las embajadas norteamericanas destituyentes de los gobiernos responden a los globalistas y a los demócratas, no a los republicanos. Fíjate que el gobierno de Macri, que estaba esperando que gane Hillary Clinton, como no ganó Hillary Clinton, quedaron pedaleando en el aire. Por eso no tenían plan. Y Alberto Fernández, no sé si se dieron cuenta, que dice que no tiene plan, es la continuación de lo mismo, porque estaban esperando que gane Biden con los globalistas. Y que cuando parecía que ganaba Biden, viste que Alberto Fernández pasó a tener su primavera la semana pasada. Y ahora volvió todo a estar en el limbo, porque están todos esperando que se defina el argumento con Estados Unidos. Porque son dependientes de los demócratas, que de donde reciben las órdenes por teléfono. Por eso es una cuestión que sí o sí lo tenemos que tratar, sin quedar fagocitados por las cuestiones samsáricas. Fíjate, esto es una cuestión táctica. Fíjate. Yo no estoy a favor de Trump y en contra de Biden por una cuestión samsárica. Porque ni estoy bajo el argumento republicano, ni tengo odio al argumento demócrata globalista. Fíjate, no se trata de eso. O de ser de derecha y ser anticomunista. Tampoco se trata de eso. Se trata de que entre las dos opciones que se juegan hoy, ¿cuál es la opción estratégica que nos da más tiempo en el Wahlplatz para poder sostener posiciones hiperbóreas? Eso es lo que se define. ¿Qué es lo que más nos conviene a nosotros? Lo que sostenemos una enseña hiperbórea en este mundo. A mí lo que me interesa de Trump es los palos en la rueda que, queriéndolo o no, le ponen a la sinarquía. Porque no sé si se dieron cuenta el odio gnóstico que le tienen a Trump. Que pese a haber sido el presidente norteamericano que no inició ninguna guerra en todo su mandato, sino que las cuestiones bélicas las heredó de Obama, y pese a ser el presidente norteamericano que han votado más los latinos, los negros y las mujeres, fíjate, para el registro cultural de la sinarquía, es un presidente inestable, probélico y que puede pasar cualquier cosa, fíjate, siendo el presidente norteamericano que no inició ninguna guerra, ¿no?, que notable, y lo catalogan como racista y supremacista blanco, al presidente norteamericano que votaron más latinos, mujeres y negros y minorías. Fíjate, todo lo contrario es. ¿Por qué le tienen el odio gnóstico? Esa es la cuestión. Porque les impide llegar a la entelequia, sabiéndolo o no. Entonces, todo lo que le impida a la sinarquía llegar a un proceso entelequial, la sinarquía transforma a ese personaje, haga lo que haga, en un demonio. Lo tienen que demonizar. Fíjate que también la sinarquía demonizó a Mao en China, que pese a ser un gobierno de izquierda,
como era de la tercera posición, fíjate, los ancianos de las 5 terrazas, que son esos viejos chinos con la barba hasta la rodilla de las sociedades secretas, o sea, los sinarcas de Shambhala, ¿sabés cómo le llaman a la revolución de Mao? La revolución de los 10 años perdidos. Así, ¿cómo? Claro, los 10 años perdidos para la sinarquía, porque en esos 10 años no pudieron hacer nada. Se interrumpió el plan de la sinarquía. Lo mismo que el peronismo. El peronismo, fíjate, el máximo odio gnóstico que le tiene la sinarquía no es por lo que hizo o dejó de hacer, sino por lo que le impidió hacer a la sinarquía. Se trata de eso. Y los castigos con las deudas externas a los países vienen por esas cuestiones. ¿Por qué los países deben tanto? ¿Por qué los países están condenados a indemnizar a la finanza internacional, que es la sinarquía? Por todo lo que han hecho los países en determinados momentos de sus historias, que han sido contrarios a los planes de la sinarquía. Eso es lo que tienen que indemnizar. Y Argentina se caracteriza por ser uno de los países que más hay, simplemente por llevar la contra. Fíjate. Esa cosa acá de la Argentina, que siempre le lleva la contra al poder omnímodo de turno, una cosa de rebeldía adolescente, Argentina siempre tuvo momentos de patear el tablero. Fíjate. Empezando por la independencia de la cuestión del Imperio Español, pasando por las invasiones inglesas y la resistencia a la ley marítima del Almirantazgo del Imperio Británico, arrebatándoles las 2 banderas en combate al Imperio Británico en esa época, cuando era invencible, que están acá en la capilla de Santo Domingo, como estandartes, en la calle Defensa. Pasando por declararle la guerra a la OTAN y a Estados Unidos al mismo tiempo en las Malvinas. Y en el medio, fíjate, los actos de desobediencia de Hipólito Yrigoyen, retirando a la delegación argentina de las primeras Naciones Unidas, porque había puesto el dedo en la llaga diciendo que era todo muy lindo desde el pico, pero que no eran las Naciones Unidas, eran las naciones que le convenían a determinados intereses, y mandó retirar la delegación argentina. Eso es Hipólito Yrigoyen, en el máximo momento del superestado masónico de las Naciones Unidas, creado por Woodrow Wilson. Y después Perón, Juan Domingo Perón y Eva Duarte, un militar de derecha y una mujer de izquierda, se les ocurre hacer una revolución fascista unos meses después que el mundo derrota al fascismo en la Segunda Guerra Mundial. Esa es la cuestión que se juega hasta el día de hoy, fíjate, en la cuestión de las leyes laborales. Porque las leyes laborales, fíjate, ¿por qué hinchan tanto con el tema de la reforma laboral en la Argentina? Y que es un obstáculo y que no se puede trabajar así, claro, es una piedra para la sinarquía. Porque la reforma laboral que hoy rige en la Argentina, con lo que queda de la CGT, está tomado de la Carta del Laboro de la Italia fascista de Benito Mussolini y todos los derechos de los trabajadores. Con la jornada de 8 horas, las vacaciones, el aguinaldo, las licencias, todos los derechos que tienen los trabajadores hoy están tomados del fascismo. Por eso todos los liberales ponen el grito en el cielo que hay que hacer una reforma laboral, porque sin eso la sinarquía no puede hacer lo que tiene que hacer y va a pérdida. Entonces, como la sinarquía va a pérdida, exige que la indemnicen con deuda, por otro lado. Ese es el sentido de las deudas externas. O sea que todo acto hiperbóreo, fíjate, que se hace a través de la historia, la sinarquía después se lo quiere cobrar con una indemnización
Porque vos le decís, pero yo no te quise perjudicar. Yo simplemente puse una bandera hiperbórea acá, ¿no? Para darle derechos a los trabajadores, en términos hiperbóreos. Y la sinarquía te responde, no, pero vos no entendés cómo es esto. Vos me tenés que indemnizar no por lo que hiciste, sino por lo que me impediste hacer a mí, te dice la sinarquía, durante todos esos años y hasta el día de hoy. Esa cuestión maniquea, fíjate, de esas dos fuerzas que luchan, que son dos fuerzas cósmicas, en combate perpetuo en el samsara. Eso es lo que menciona Ébola en Rebelión contra el Mundo Moderno. Que la historia está compuesta de esas dos fuerzas que siempre están en contienda, ¿no? Es lo individual, ¿no? Agartha, el individuo absoluto, contra el poder de lo general, Shambhala, el número, la masa. Y esas dos fuerzas, esa contienda, fíjate, satura todo, satura cualquier argumento familiar, cualquier argumento de la psicorregión y finalmente cualquier argumento de la época. Eso es lo que se ve en la película que vimos hoy, en Bulworth. Fíjate que Bulworth termina siendo objeto de un atentado, ¿no? Como muchos presidentes norteamericanos, precisamente por haber encontrado su canción y dicho su verdad. Viste que el final de la película es el chamán, ¿no? Afroamericano apoyando a Bulworth en la puerta del hospital, en la puerta del hospital Sinaí, un ícono norteamericano muy especial, pidiendo que se recupere, porque en realidad no es Bulworth el que se tiene que recuperar, es Norteamérica. Y ese dilema está plasmado al día de hoy, 20 años después de esta película que vimos, que es del año 98. Hoy quien está en terapia intensiva, fíjate, es Norteamérica. Y la importancia que tiene que Norteamérica esté en terapia intensiva es que Norteamérica es el primer Estado-nación que se crea en 1776. Por lo tanto, si la sinarquía quiere acabar con la concepción del Estado-nación, tiene que empezar dinamitando al primer Estado-nación que se creó, al más fuerte. Porque si ese Estado cae, por efecto dominó, caen todos los demás. Eso es lo que se está jugando hoy. Por eso la sinarquía apuesta a una guerra civil en Norteamérica. Y están dados todos los elementos para eso. Así que ese es el dilema que nos atraviesa. Estamos en la antigua lucha entre la tierra, entre el poder de la tierra, el continentalismo, la patria, y el poder del mar, el atlantismo, el globalismo. Y esa contienda finalmente se dará en todo Estado-nación. Los que protejan su tierra, ¿no?, con las armas en la mano, y los que estén dispuestos a venderla al mejor postor, buscando la ventaja y haciendo la diferencia, sin que les importe nada de todo lo demás. Esa es la verdadera grieta. Ese es el verdadero abismo que todo individuo, en su estrategia de liberación, deberá aprender a cruzar.
sin ser tragado vivo por los argumentos de la serpiente bicéfala, de la dualidad, del demonio de la dialéctica, como bien mencionaba Ébola. Así que hoy, más vigente que nunca, sé un espíritu, no un fantasma. De fantasmas el mundo está lleno. Hacen falta espíritus encarnados que atraviesen sus propios abismos, cantando sus propias canciones. Así que desde aquí, bienvenidos a la batalla. Bienvenidos a ese antiguo crisol, a esa extraña mezcla de guerra y magia que templa a los grandes espíritus en todo momento histórico. Somos afortunados. Vivimos tiempos difíciles en los cuales se gestan los hombres fuertes.